Hoy, 11 de julio de 2025, el título de la prédica se llama En el tiempo de Dios. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, donde dos o más están reunidos en tu nombre. Tu palabra dice que tú estás en medio de ellos. Te pedimos que seas tú hablando en este momento, separa al hombre, tú traes palabra de vida eterna, y toda gloria y honra sea para ti. Te agradecemos, Señor, por todo, y lo dejamos en tus manos, y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El título se llama En el tiempo de Dios. El libro de Pedro, en primera de Pedro, dice, ¿no?, que Cristo ya estaba preordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. La Escritura nos habla de que antes de que el hombre cayera, ya había sido preordenado, ya había un cordero que estaba inmolado antes de la fundación del mundo, antes que haya una caída, ya había alguien que nos iba a levantar. Antes que el hombre pecara, y ya había un Salvador. O sea, antes de ir preso, ya había alguien que nos había sacado, ¿no? Estos tiempos de Dios a veces parecen medios extraños porque no los comprendemos, o porque a veces nosotros no lo comprendemos a la manera dentro de la mente de Dios, sino entendemos las cosas como una cosa totalmente lineal, ¿no? Desde nuestra percepción de esta mente finita, de un cuerpo que ve corrupción porque va envejeciendo, tan limitado que tiene, a duras penas apunta y llega a entender algo de las cosas del Señor, pero realmente entendiendo desde la posición donde está el Señor, realmente las cosas son muy distintas, y es de la forma en la cual nosotros deberíamos verlos o pedirle al Señor que nos muestre de la forma como Él ve las cosas, como cuando el profeta le dice que le abra los ojos a su siervo para que pueda ver, y ve un ejército de caballos y que estaban detrás de ellos, y eran mucho más los que estaban que ellos que los que estaban en el mundo, ¿no? Entonces, era un ejército mucho mayor, pero sus ojos naturales, si es que no se hubiese dado y pedido el profeta, él no vería nada. No había ningún cambio fisiológico en su ojo para que pueda ver aquello. Simplemente Dios abrió sus ojos espirituales para que pueda percibir. Y es de la misma forma en la cual nosotros tenemos que ver cómo el Señor ve su tiempo desde la posición del Señor. No podemos estar ahí, pero podemos comprender y que el Señor nos muestre para poder entenderlo, y realmente así podemos ver que todas las cosas están hechas en un solo tiempo y un solo instante. ¿Cómo es esto? La Biblia dice de que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Sin manchas, bueno, antes que existiera alguien que estuviera manchado, ya nos había escogido, y que iba a ser manchado de repente termina siendo sin mancha. Pero en el tiempo de Dios, todos estos están vistos como si fueran un solo plano. ¿Cómo podemos comprender con nuestra mente bastante limitada? Pues podríamos hacer una pequeña ilustración, pero no sé si podría verse ahí, pero como para que se entienda parte de cómo realmente Dios ve las cosas en un mismo instante, aún no habiendo sucedido algo, pero a la vez habiendo sucedido aquello. Por ejemplo, digamos que nosotros, para poder comprender algo, tracemos una línea, agarramos una hoja y trazamos una línea de un punto A un punto Z, digamos. Esta línea, ponemos una línea y ponemos un punto seguido del otro sobre la línea y marcando 1000 puntos, cada uno distante del otro, de tal forma que desde el punto inicial hasta el punto final encontramos 1000 puntos que le hayamos puesto, y a cada uno nosotros le atribuimos un año. Y como la Escritura nos da un referente de que para el Señor un día es como 1000 años, pero nosotros, como vemos el tiempo lineal, no lo podemos percibir si es que no estuviéramos desde arriba viendo cómo Dios lo está observando las cosas. Y como para el Señor todas las cosas ya están resueltas, para el Señor nosotros ya no estamos
si bien es cierto, estamos siendo hechos como Cristo, pero a la vez también el Señor ya nos ve con el cuerpo glorificado, que ya llegamos a la estatura del varón perfecto. Pero como nuestra mente lineal, horizontal, percibe el tiempo como una etapa de sucesos, como en la línea que les estaba explicando, como el punto 1, un año, otro punto 2, 2 años, y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos como que caminando de punto a punto y entendemos el tiempo de esa forma. Y entonces tú estás sentado y en tu mesa una hoja, y en tu mesa está trazado esta hoja, esta línea, y le estás poniendo un punto que determina cada año. Entonces, y digamos que tú estás sobre ese papel, sobre ese punto, y comienzas a caminar del 1 al punto 2 y punto 3. Ese es un determinado tiempo que va avanzando en línea horizontal. De esa forma es la percepción del hombre con respecto al tiempo. Pero yo estando aquí y mirando mi hoja, yo puedo ver el punto 1 inicial hasta el último punto final, el número 1000, en un solo instante. Porque como el Señor es atemporal, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él puede ver todo el episodio, todo el panorama completo en un mismo instante, porque Él está sobre todo, porque el tiempo no se sujeta a Él. Nosotros necesitamos entenderlo y Dios lo plantea de esta forma para que pueda ser comprendido, pero realmente Dios está sobre eso, porque ¿cómo podemos definir nosotros qué es eternidad? ¿Qué tiempo pasa en una eternidad? La palabra eterna se define por sí mismo como eterno. Por ejemplo, tú puedes definir algo que pasa un tiempo en factor de un movimiento. Te paras aquí en la esquina y quieres caminar hasta la siguiente. Y obviamente, este movimiento que ejerces de esta esquina hasta la otra, ves un intervalo que va pasando un tiempo y lo defines en función de tu movimiento hasta donde llegues. Ahora, si tú te paras en un solo lugar y nunca te mueves, ¿cómo lo defines el tiempo en ese instante de alguien que no se está moviendo? ¿Cómo lo defines el tiempo? Siempre está sujeto, en el caso de nosotros limitados, es en función del movimiento de un punto hasta otro determinado. De igual como nuestra vida está basada en etapas y sucesos, de un punto tras otro, en una línea. Pero el Señor todo lo está viendo completo desde el inicio. Yo te escogí antes de la fundación del mundo. Ese tiempo nosotros no lo hemos visto. Ese tiempo el Señor lo declara que está. Y también te di por profeta a las naciones. No había nacido. No había sido concebido. No se había creado el mundo. Y sin embargo el Señor lo conocía y lo estableció y lo mandó por profetas a las naciones, a Jeremías. ¿En qué línea de tiempo? Dios, para que pueda comprender, para que el hombre pueda comprender, Dios lo plasma de esa forma, como en etapas y sucesos que van pasando. Pero Dios, por cuanto es eterno, donde Él existió siempre, no se puede definir el tiempo en algo que existe por la eternidad, porque Él es el alfa y el omega, y el principio y el fin. No es que tiene un principio, tiene un fin, sino es de que ocupa todo ese espacio global, desde su punto inicial hasta su punto final, si quieres definirlo de esa forma. Así es el Señor. Pero nosotros tenemos que entenderlo desde cómo lo está viendo Él. Y volviendo a la explicación, la línea que trazaste, y le pusiste cada punto es cada determinado año de tu vida. Entonces nosotros vamos avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar. Pero el Señor conoce y ve todo en instante desde arriba, todo en un solo episodio completo. Porque Juan fue llevado en el día del Señor. Ese día, en este instante que estamos nosotros, en nuestro tiempo lineal que entendemos de nuestra mente limitada, no podemos concebir cómo sucedió un suceso cuando todavía no llega ese punto en relación a nosotros. ¿Cómo es que pasan estas cosas? Es que Dios es atemporal. Así es como cuando realmente una persona cree en el Señor y el Señor dice, yo ya he provisto el medio de salvación antes de que tú cayeras.
y ya te había santificado. Y entonces el creyente no es que tiene que entenderla, porque entenderlo desde nuestra mente, desde abajo, es bastante complicado, es algo que tiene que aceptarlo. Usted sabe, ustedes, bueno, no sé si saben, pero la cosa es que conocen a este insecto minúsculo que anda llevando un montón de cosas por las calles y caminan en fila india, la hormiga. La hormiga es un insecto en el cual solamente puede ver en dos dimensiones. Solamente conoce largo y ancho, no conoce la altura. Su percepción de su mente solo percibe dos dimensiones. Tú lo agarras, se lo pones en una hoja y, y le marcas un cuadrado. Este insecto no se va a moverse dentro de todo ese margen, pero nunca va a salir de los bordes. Solo conoce. Y cada vez tú le vas acercando concéntricamente y le vas cerrando el espacio y cada vez él se va reduciendo su movimiento porque no puede pasar. Su mente está fijada en que solamente existe dos dimensiones. Pero nosotros que estamos en una tercera dimensión, podemos conocer alto y ancho y altura, podemos ver desde arriba que realmente la hormiga podría pasar. Ella se limita y no sale, porque su mente está fija solamente en dos dimensiones. Su estructura está hecha para eso. De la misma forma, nosotros en relación con el Señor, nosotros tenemos una estructura física natural de este cuerpo, del cual el Señor necesita abrirnos para ver con los ojos espirituales y entenderlo, que cuando el Señor dice realmente algo que es, aunque no vemos todavía la evidencia, es porque realmente ya está. Así como el hecho de que Dios ve todo en un solo tiempo, instante, de la misma forma el Señor ya ve que lo que nosotros necesitamos ya ha sido provisto, aunque todavía no aparezca la necesidad. Y cuando aparezca, ya está provisto con la bendición. Ya está provisto. Y el Señor todo eso lo tiene ya. Pero nosotros, dentro de nuestro plano, andamos de una forma y nuestra mente está sujeta a eso. Por eso es que nosotros tenemos que ver cómo el Señor ve las cosas. Más lo que tiene en la mente, dice, ¿quién conoce al Señor? Sino el Espíritu del Señor. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y por cuanto Cristo es la imagen del Padre, podemos acceder a ver cómo el Señor lo está viendo. En pocas palabras, es que el Señor, nosotros ver como el Señor lo ve y entender como el Señor lo entiende. Y nuestros ojos está abierto y percibe de una manera distinta y no lineal, que no se sujeta en el tiempo, sino simplemente porque la eternidad ya está en la persona. Y cuando hay eternidad, no existe arriba, no existe ni a la derecha ni a la izquierda. Es como si fuera algo perenne siempre. No lo puedes definir. Necesita el hombre para comprender el tiempo en sí mismo, trazar sus líneas y decir, voy de aquí a aquí. Ah, me demoré de aquí una hora. Y de aquí a ese punto a otro sitio. Ah, me demoré media hora. Entonces dice, me he movido esta cantidad de tiempo. Por eso. Pero cuando el tiempo es eterno y el concepto de eternidad de Dios está en nosotros, no importa aquello. Cuando Dios dice algo, es que es en ese instante, así como Él lo está viendo en ese instante. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. Pero no fue hace 2000 años, ¿sí? 10 años después era el día de salvación, también. 20 años después también. ¿Cuándo es? Hoy. Ese hoy es un perenne. Como el Señor estando desde arriba ve el plano completo hacia abajo, para Él cualquier punto es un hoy. El día de salvación es hoy, independiente en qué punto de tu vida estés y en qué punto de la historia uno ha estado, ha vivido en el pasado. Siempre será un eternamente hoy, el día de salvación. Nosotros caminamos de una forma, pero como estas cosas, el mundo espiritual o del plano de Dios, para poder entenderlas, no lo vamos a entender con nuestra mente, las vamos a comprender aceptándolas por fe.
es por fe. No la comprendemos linealmente. No se puede, así como la hormiga no puede comprender la tercera dimensión, porque su mente está limitada a esa, pero él, si quiere salir de esa hoja en la cual se les encerró dentro de un círculo, él tendría que creernos y nosotros decimos, lo movemos y sale. Él no comprenderá en su mente, pero sí tendría que aceptarlo cuando uno le dice, sal. De la misma forma como creyente, hay cosas que no comprendemos cómo pasa en el tiempo, pero las aceptamos por fe y la creemos, por cuanto si hubo una necesidad, ya la provisión fue mandada antes que aparezca la necesidad, y es más, antes de la oración misma. Hoy día vi un video de un testimonio, lo compartí en WhatsApp. Llamó mi atención así como en automático. Es que antes de que se haga la oración por alguna necesidad, o es más, antes que apareciera la necesidad de esto, ya había sido provisto, ya había sido enviado para que llegue en el momento exacto y cubra aquello. ¿En qué tiempo fue hecho todo eso? Pero desde el plano del Señor, desde arriba, puede visualizar todo en un instante, todo desde arriba, porque está en un plano. Él puede ver desde el ámbito espiritual y nosotros, nuestra mente, como está aquí en este mundo, necesitamos que esté conectada arriba. Es como si se conecta arriba, tipo un satélite, bueno, digamos, y del satélite se refleja y ve todo el panorama completo. Es como una especie de lo que hiciera el Google Maps, ¿no? Algo así. El taxista va por aquí y no sabe si de aquí a 1 kilómetro donde va a tener que ir hay un tráfico o se volvió un camión o algo lo que pasa, el tráfico está congestionado, no lo puede ver en el plano que está. Él llega ahí recién se da por enterado. Pero desde el Google Maps que te va enviando la información en tiempo real desde arriba, que visualiza todo, te va diciendo qué sitios tienes que desviarte para llegar a un determinado lugar porque está congestionado. En un solo instante está presenciando todo y la información te la está dando. Y al final el conductor simplemente tiene que creer lo que le está diciendo Google Maps para que no pase por el tráfico. De la misma forma podría ilustrarse con respecto en la relación del hombre, del hombre creyente en general, del creyente con el Señor. Él ve todo en un instante y nosotros tenemos que creer por fe. Y cuando creemos por fe, después vemos el resultado de que era de esa forma. Siempre fue así. Así es como vienen las cosas del Señor, sujetándonos a la manera como Él ve las cosas, no al entendimiento. Renovamos nuestros pensamientos constantemente y entender cómo el Señor entiende, ver desde la mente del Señor cómo es, cómo es como, no es salir de nuestro cuerpo, no es ese misticismo, salir de nuestro propio entendimiento para entenderlo como él lo entiende y cómo él lo ve. Y estas cosas, como este cuerpo está finito, no lo puede experimentar porque tiene esa limitación, la comprende por la fe. Simplemente la aceptará por la fe. Y esa fe que está aceptando es la comprensión de que realmente él lo está comprendiendo. Lo comprende no porque lo entiende en su mente, lo está comprendiendo porque lo está aceptando por fe. Es esa fe. Que dice una de las máximas de la economía, ¿no? Dice que los bienes son escasos. ¿Ha escuchado eso? Y comienzan a estudiar la economía ¿desde qué? Desde la escasez. Cuando el Señor hizo todo en abundancia. Parten de una premisa equivocada y antibíblica y satánica, desde la escasez, que las cosas no son escasas. Cuando el Señor creó las cosas, los creó en abundancia. Tenemos que depurar la cantidad de personas en el mundo. Mandamos una pandemia COVID, asesinamos a miles y miles de niños en el vientre de las mamás. Esa es la premisa que parte. ¿Por qué? Porque no hay suficiente alimento para sostener a todos ellos. Mentira.
engaño del maligno, porque el Señor da y en abundancia y sobreabunda. Y podemos ver esto con el simplemente hecho de que una sola semilla puede producir en el tiempo lineal un bosque completo de frutos. Hay lo suficiente para solventar a todos, sino que el maligno le siembra su semilla de incredulidad en el corazón para que terminen aceptando aquello y terminen viviendo de esa manera. Y ese es el engaño, que el hombre se termina sujetándose a la palabra del maligno. Cuando el Señor hizo las cosas sobre abundancia, la luz sigue existiendo y seguirá existiendo porque el Señor la decretó y la declaró. La provisión está dada siempre, está en la mano. No importa tú desde acá, este plano de abajo, en qué momento de tu vida estés, hayas avanzado un poco. No importa, el Señor está desde arriba. Él lo ve todo en un instante. Vio al principio, vio al final, en un solo instante, en un solo tiempo. Y cuando Él lo vio de esa manera, sabe lo que pasa y sabe por dónde tienes que ir. Como en la ilustración del Google Maps, ve y dice, y el de abajo, cree y acepta, por cuanto Él es el que dice la verdad y nosotros nos sujetamos en aceptar a aquel que dice la verdad. Entonces nos conectamos directamente y vivimos de acuerdo a eso. No hay necesidad que no haya sido suplida. Toda enfermedad fue suplida con sanación. El hombre cayó, pero ya hubo un redentor antes que cayera. Si pudiéramos ver de la forma como el Señor ve, y si no vemos de esa forma, entonces pedirle al Señor que nos muestre cómo Él ve las cosas. Y por ende, como nosotros estamos en este plano lineal, que no estamos viendo desde arriba, entonces se va desesperando porque a cada punto, que es un año, y lo ve lejano. Y lo ve lejano y dice, ¿cuándo llegará? Acá hay un versículo que, espera un momento. A ver, está acá. Acá. Lucas, ¿qué dice? Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para que si tiene lo suficiente para terminarlo? Esto dice Cristo. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula los costos? O sea, si tiene todos los medios económicos para comprar todos los materiales para poder terminarlo. En este tiempo el creyente diría, está haciendo algo, entonces diría, no sé si pueda terminarlo. ¿Acaso no crees por fe? Es que esto va como enseñanza para nosotros, es de que para que nosotros nos demos cuenta que las cosas en Él están consumadas, están hechas, ya están listas, ya están listas. O sea, no, o sea, no te sientas a pensar partiendo de la escasez si la puedes acabar. Te sientas a meditar, aceptando porque la vas a poder acabar. O sea, Dios para que podamos ser entendidos, Él como que condesciende a una escala baja de su condición de soberano y creador desde su gloria para que pueda ser comprendido. Entonces, y recién, y eso, aún así, todo eso, nuestra mente tan cabeza dura le cuesta. O sea, nos las pone en manzanitas y naranjas. Y aún y todo eso le cuesta aceptarlo. Entonces, lo más sencillo que el Señor habla, no lo comprende. Y no lo comprende es porque no lo quiere aceptar. No porque no pueda ser comprendido. La naturaleza o la creación da testimonio de Dios mismo, que es innegable que exista un Dios y que tenga su poder.
Es innegable que uno, al ver el entorno, no se dé cuenta de que existe un creador y cómo el Señor habla a través de aquello. La hormiga mismo está en el libro de Proverbios, donde guarda alimento y enseña de la sabiduría con respecto a aquello. Es la naturaleza hablando sobre el Señor. Conocen los tiempos hablan, todo, la naturaleza, las aves cantan y dan la gloria de Dios. O sea, no hay nada que no dé y no apunte a Cristo, que no apunte al Creador. Y no se puede decir de que realmente no comprendemos al Señor. Podemos comprenderlo por lo menos por esas formas tan básicas, tan sencillas, si no es que a veces de repente en nuestra mente inconscientemente o conscientemente le damos tratar de hacer un argumento bastante, no sé, teológico, qué sé yo, para que sea. Se mira y mira lo sencillo como es, entonces eso toma como consejo de parte del Señor. Y si el Señor te habla en aquello, entonces tómalo y créelo. No estamos sujetos a la línea de tiempo natural, porque la eternidad ya está en nosotros, somos parte de él. Como el profeta, pidiendo que sea el Señor quien abre los ojos, de la misma forma, pidiendo que nosotros podamos ver como el Señor lo ve. Entonces comprendemos y aceptamos y creemos. Yo no sé qué va a pasar desde el punto 1 hasta el punto 1000. No lo comprendo, no sé cuánto tiempo, pero el Señor que todo lo ve, Él lo conoce y si Él me dice a la derecha, derecha, a la izquierda, de frente, voltea, sigue, ¿sí? Llegarás a la meta. Todo está en función de la obediencia y de la rendición y aceptar lo que Él está diciendo. Al fin y al cabo siempre se resume todo esto. Solamente cree y para que cree todo lo es posible. ¿Por qué todo es posible? Porque todo ya está tendido, todo está resuelto, simplemente está para poder tomarlo y aceptarlo. Aunque no lo comprendamos y, y necesariamente ni siquiera sería tan importante poder comprenderlo. A nosotros no nos interesa realmente cuál es el proceso bioquímico que pueda tener la semilla para que produzca un árbol y el árbol y la savia, todo este proceso muy complejo para que termine dando un fruto, cuando lo importante para nosotros es simplemente tomar esa manzana y comerlo. Eso es lo que realmente nos importa y lo concreto. Lo demás puede ser un misterio para nosotros, pero ese misterio se resuelve en el fruto dado por el árbol. Por así decirlo, se consuma en el fruto y teniendo el fruto, el misterio está resuelto y comemos. Lo que nos importa es comer aquello, no comprenderlo, porque comprenderlo no me va a quitar la gana, no me va a quitar el apetito. El apetito se me va comiendo. Entonces, yo no voy a tomar la promesa de Dios entendiendo cómo obró y esto, porque mi mente está un poco obtusa, no comprende del todo, no lo voy, simplemente aceptándolo y creyéndole. Lo acepto y en función de eso yo ando y camino. Nada más. Lo demás no tiene relevancia. Y si el Señor nos lo muestra, gloria a Dios, bien, pero será información que será para edificación y para dar luz. Cuando lo puntual es esto, el fruto para poder comerlo. Eso es. Porque el fruto no se da simplemente para que decore el árbol, es porque hay un fruto que tiene que ser dado porque hay una persona que necesita comerlo. Se dio la provisión, aparece el hambre, y una vez que ya tiene, va y simplemente lo toma. La provisión ya estaba antes que la necesidad. El Salvador ya estaba y el sacrificio estaba antes de que hubiera una caída. Por ende, ya hemos sido perfeccionados y santificados antes de haber caído. Por lo cuanto, tenemos que seguir creyendo por fe y dejemos que las cosas avancen de acuerdo a la percepción soberana de Dios y con el entendimiento de Dios.
Y para no poder ofuscarnos en este mundo, en este tiempo lineal, pedir al Señor que nos haga ver de la forma como está viendo. Y poder esperar y estando tranquilo y confiado, porque, así es. Hermanos, que el Señor los bendiga.